Hola, mi nombre es Luciano. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en tu cerebro cuando prestas atención? Para iniciar, la atención se conceptualizó como un filtro de la información percibida, pero no deja de ser un proceso cognitivo difícil de definir y delimitar debido a su implicación en la mayoría de funciones cognitivas. Sin embargo, podemos decir que es una cualidad perceptiva que funciona como filtro de los estímulos sensoriales y permite evaluar y priorizar aquellos estímulos que se consideren más importantes. Pero además de participar en la selección de estímulos relevantes, está implicada en la capacidad para ejecutar, interrumpir o reanudar una tarea, también en la selección de las respuestas adecuadas, en la resolución de conflictos y en la distribución de recursos y procesamiento de la información. Esto ha provocado la falta de un modelo consolidado que permita explicar tanto su funcionamiento de forma global como sus bases neuroanatómicas. Sin embargo, existe un acuerdo en considerar que la atención se encuentra distribuida en tres redes principales. La primera es la red de alerta. Se relaciona con el incremento y mantenimiento del estado de vigilancia y preparación para dar respuesta ante un posible estímulo inminente, y se encuentra distribuida por el córtex cerebral anterior. Sobre ella se apoyan otros mecanismos atencionales como el arousal, que es una capacidad de reacción fisiológica siendo el sueño y la excitación los dos extremos del mismo y determina la eficacia de los sistemas atencionales corticales de más alto nivel y la capacidad cognitiva general. En concreto, el mantenimiento del nivel de arousal se produce a través de las proyecciones noradrenérgicas desde el locus coeruleus al tálamo y el prosencéfalo basal, y su mantenimiento voluntario está mediado por el córtex cingulado anterior. El segundo mecanismo es la vigilancia, que es la capacidad de mantener el nivel de alerta durante periodos de minutos u horas. Por último, la atención sostenida es la capacidad para mantener la atención sobre un estímulo, localización o tareas determinados durante periodos prolongados de tiempo. Estos dos últimos estados de mantenimiento de alerta se asocian también con una actividad frontoparietal lateralizada en el hemisferio derecho. La siguiente red es la ejecutiva. Se encuentra distribuida por el córtex cerebral anterior y se pone en marcha en situaciones que requieren un control activo del comportamiento. Además, trata de determinar en qué se basa la selección de la información a la que atendemos y aquella que será ignorada o inhibida. La encontramos implicada en funciones como la planificación y toma de decisiones, detección de errores, respuesta a tareas novedosas o que no están bien aprendidas, manejo de situaciones difíciles o peligrosas, regulación de pensamientos y sentimientos y supervisión de conductas habituales. Para ello se requiere la intervención e interacción de distintas áreas cerebrales. Estas se encuentran en su mayoría en los lóbulos prefrontales y además en estructuras subcorticales como los ganglios basales y el tálamo. En concreto, distintas regiones del córtex cingulado anterior parecen tener relevancia en la detección de errores, atención dividida, manejo de conflictos, generación de palabras y ejecución durante los cambios de tarea. El córtex prefrontal lateral se encargaría de la creación y mantenimiento de los sets atencionales. Su área dorsal se encarga de la manipulación y mantenimiento de la información que está siendo utilizada, y particularmente dentro del córtex prefrontal dorsolateral, el área 46 de Brodmann parece estar directamente relacionada con la selección de la información en la memoria. El córtex frontal inferior también ha sido relacionado con la red ejecutiva en virtud de sus conexiones con regiones temporoparietales. En los mecanismos de atención exógena, esta área del córtex prefrontal ventral parece activarse cuando estímulos inesperados de baja frecuencia ejercen de cortocircuito en el procesamiento en curso. Finalmente, la red de orientación o atención selectiva es el componente más estudiado y trata de determinar en qué se basa la selección de la información a la que se atiende y aquella que será ignorada o inhibida. Corbetta y Schulman, en su modelo de control atencional, hablan de mecanismos de atención endógena. Esta es dirigida por representaciones mentales, conocimientos, expectativas u objetivos que facilitan la activación de mecanismos top-down, que hacen que ciertos objetos o características percibidas aumenten su contraste frente a las no relevantes, permitiendo así una respuesta más rápida y una menor tasa de errores. La atención endógena estaría localizada principalmente en una red frontoparietal dorsal en áreas que se encargan de la selección de la información sensorial y las respuestas. Se muestra la activación inicial de regiones occipitales ante estímulos visuales y posteriormente a lo largo del surco intraparietal, lóbulo parietal superior y áreas frontales como el córtex cingulado anterior, áreas motoras suplementarias y los campos oculares frontales, cuya aparente función es la de generar sets atencionales y activarlos durante el procesamiento de los estímulos. El foco de atención puede desplazarse de un estímulo o característica estimular a otro de dos formas distintas: abierta, cuando se produce un movimiento visible de la cabeza o los ojos para dirigir la atención hacia un punto en concreto, o encubierta, cuando el foco de atención se desplaza sin necesidad de un movimiento visible. El segundo mecanismo es la atención exógena. Está dirigida por la estimulación sensorial recibida del exterior, lo que procede del estímulo o sus características, especialmente cuando este es novedoso o relevante y facilita la activación de mecanismos bottom-up. También se han propuesto otros modelos más funcionales que reúnen los componentes de la atención y pretenden dar cuenta de los fenómenos observados en estudios clínicos.
En 2001, Solberg y Matter propusieron 5 componentes de la atención resultantes de la observación a pacientes con daño cerebral durante la ejecución de tareas que describen aspectos fenomenológicos del proceso atencional. El primero es la atención focalizada, que responde de forma específica a un estímulo. El segundo es la atención sostenida, que es equivalente a la red de alerta. El tercero es la atención selectiva, que permite mantener la atención frente a la presencia de distracciones o elementos competitivos. El cuarto, la atención alternante, que permite cambiar el foco de atención entre tareas con demandas cognitivas distintas. Y finalmente la atención dividida, que implica una respuesta simultánea a múltiples tareas.